Estamos con Federico Carrasquilla, un sacerdote colombiano que está de paso por Santiago. Federico, antes de hablar del centro, que es el tema del barrio popular, me gustaría saber cómo nace esta vocación de sacerdote y cuándo nace en el fondo eso. A mí me entraron al seminario menor. Yo hice el bachillerato en el seminario menor y luego seguí la filosofía y la teología. Yo creo que el nacimiento de la vocación de un niño es puramente cultural y de ambiente familiar. Yo nací en una familia muy practicante, y de 8 hijos, de una familia ejemplar, si tú quieres. Pero yo nunca me sentí como bien en mi casa. Misterio, ¿por qué? Porque mi papá eran perfectos, para hablar así. Nunca me sentí bien en mi casa. Por otra parte, mi papá, siempre desde que yo tengo como 3 o 4 años recuerdo, toda su vida repetía: yo lo único que le pido al Señor es que me dé un hijo sacerdote. La única felicidad de mi vida es sacerdote. Entonces, no me bañaba en la casa, querían un hijo sacerdote, entonces yo me metí al seminario. Le digo que es la vocación perfecta. Al llegar al seminario, yo encuentro que el seminario me ofrece lo que a mí me gustaba hacer, que era jugar, rezar y estudiar. Entonces yo nunca me preocupé por otra cosa. Cuestión de vocación nunca me la planteé en bachillerato. Yo estaba feliz, porque estaba fuera de la casa y con mis papás felices. ¿La mamá también estaba feliz? Feliz. Okay. Y estudiando, rezando y jugando. Cuando terminé en el bachillerato, ya me empecé a plantear la problema de vocación y yo me dije, pero es que ¿para dónde voy si esto a mí no me gusta? Pero empecé a estudiar filosofía y eso me encantó. Entonces dije, bueno, esperemos. Pues terminé la filosofía y ahí sí me vino la pregunta. ¿Y qué edad tenías? Tenía más o menos 18 años. Okay. No, 21 cuando terminé la filosofía. Y yo dije, pero ¿para dónde voy? Y por esas cosas que no hubo nada especial ni nada, yo descubro que vocación sacerdotal son 2 cosas distintas. Que una cosa es vocación, que es la relación con la persona de Jesús, y el sacerdocio es el espacio donde yo puedo vivir eso. Eso yo lo elaboro hoy en términos de ahora. Pero en ese tiempo ya decía, no, es que la vocación es algo que se relaciona con Jesús. Y ahí mismo eso me agarró. Yo dije, esto sí, yo quiero vivir de Jesús. Pero el Jesús que yo miro en el Evangelio, lo encuentro inmediatamente unido al pobre. Entonces yo nunca separé o he separado Jesús del pobre. ¿Por qué? También es un misterio, porque yo nací en una familia de clase media. Nunca tuve una experiencia de pobreza, ni de acercamiento a los pobres, ni nada, que en ese tiempo nadie se hablaba. Entonces yo ya me centré y dije, yo lo mío es Jesús y el pobre. Pero ahí empezó justamente como el problema o la búsqueda, que yo vi que el Jesús que me presentaba la iglesia y me presentaba el seminario, para nada se me parecía el de Jesús, al del Evangelio. Y el pobre que me presentaban tampoco me gustaba, porque el pobre tiene una marca de testigo de mendigo y de incapaz, y eso a mí me rebotó. Yo dije, no, yo quiero dedicar mi vida a Jesús y el pobre, pero este Jesús no me gusta, y este pobre tampoco me gusta. Entonces yo empecé como a buscar, pero claro, era en el 53. ¿Quién decía algo? Nada. Entonces me mandaron a estudiar a Roma, a terminar la teología, y allá yo llegué al seminario francés y encontré toda la línea del padre Foucault. Yo, esto sí, este Jesús sí me gusta, y este pobre sí me gusta. Porque lo que a mí me repugnaba era, ¿por qué al pobre siempre lo miran por abajo? ¿Por qué? Porque es que ser pobre es carecer. Y las carencias no dan ni dignidad ni identidad. Entonces eso me
me molesta. El padre Foucault lo mira como hermano, ahí empecé yo a ver. Y de ahí me ordenaron en Roma y me mandaron a Bélgica. A Bélgica. A Lovaina a hacer un doctorado en filosofía. Y ahí encontré yo como ese mundo nuevo, en que desde el primer día me decían, vea, lo novedoso de ahora es que hay otra manera de mirar el mundo y la persona. Y ahí calé, yo dije, exacto. Lo de Jesús es otra manera de mirar en la persona. Lo novedoso de Jesús no es que da doctrinas nuevas ni normas nuevas, sino que nos enseñó a mirar el mundo, la persona, la realidad de otra manera. Y el pobre es otra manera de ser persona. Entonces ahí quedó como definida toda mi vida. Yo dije, yo voy a dedicarme mi vida a Jesús y al pobre, a Jesús como otra manera de mirar la vida y al pobre como otra manera de ser persona. Ahora, yo de entrada yo dije, a mí me va a ir mal, yo voy a chocar. sabía que iba... Sabía que entrada. Pero yo no tengo un temperamento combativo, así como tirado para adelante, soy muy lento. Y entonces yo voy a llegar con esto, eso con seguridad, eso es lo mío. Y eso es por ahí con seguridad. Yo voy a ver de a poquiticos. Entonces yo pensé, yo voy a encontrar oposición, pero eso no hay problema, despacito. Lo que yo nunca me imaginé era que me iba a ir mal tan rápido. Porque yo llegué un miércoles y el lunes me nombraron rector del seminario de filosofía. Y entonces las consecuencias de un tipo joven, en el 63, en la primera sesión del concilio, con las ideas bien claras opuestas a todo el mundo, y el poder en la mano, es mortal. Entonces a los 3 meses me echaron de rector. Y me dejaron de profesor de tiempo completo. Peor, pues a los 3 años también me echaron de allá. ¿Sí? Y me mandaron ya de profesor de tiempo completo, donde ya daba una clase a la Facultad de Filosofía, y a los 2 años también me echaron de ahí. Entonces yo aproveché la situación para decirle al obispo, yo desde que vine de Europa empecé a buscar en el medio popular, el medio pobre, a buscar los pobres, mejor dicho. Y porque diríamos, en Europa yo tuve toda la teoría, pero a mí nunca se me ocurrió acercarme al pobre, buscar al pobre. Cuando llegué a Medellín, yo ahí mismo me voy, y esa fue la sorpresa de que me encontré con otro mundo. Pero yo dije también, lentamente. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, se formó el primer barrio de invasión de Medellín, el fenómeno de aquí de la Victoria. Y se extendió mucho en la montaña. Medellín es un vallecito muy, muy lindo. Entonces, no había quien se fuera para ese barrio por conflictos que tenía. Entonces yo le dije al obispo que me dejara ir para allá, y me dejó ir. Y ahí yo me quedé. Vinieron después toda una cantidad de problemas. A los 20 años me echaron de ahí también, de la parroquia, me echó el obispo. Y entonces vino todos los conflictos de esa época, del 70, del 80, en que era una situación súper ambigua, porque fue el descubrir del pobre, pero el lanzarse al pobre como pobre, pero buscar identificarse en el pobre. Pero ¿qué pasaba? Que al llegar al pobre la gente veía que ser pobre como los pobres era imposible. Entonces todo el mundo se quemó. Yo ya había pasado un poquito por la prueba y había visto que el primer año mío en el barrio fue la felicidad. Pero la gente misma me fue desmontando la idea que yo tenía de pobre. Y entonces descubrí que yo estaba que llevaba 5 años cometiendo 2 errores. Primero, el que yo había desligado, en teoría no, pero en la práctica había desligado Jesús del pobre. Entonces había centrado toda la atención en el pobre y no en Jesús. Y que lo mío como cristiano, como religioso, era Jesús. Que entonces
yo tenía que ir a buscar a Jesús. Para llegar a Jesús, para llegar al pobre, como cristiano, tenía que pasar por Jesús. ¿Ve? Y que ese era lo que no había hecho toda la corriente política, se había quedado en el pobre. Y yo mirando un poquito como la historia decía, es que ese fue el camino, este camino fue el que siguieron los grandes santos, Padre Foucault, San Francisco de Asís, San Vicente de Paul, encuentran el pobre. Pero el pobre los lleva de inmediato a Jesús, y desde Jesús vuelven al pobre. Y el segundo error que yo estaba cometiendo era que yo partía de mis ideas, no de la realidad de la gente, y que el pobre tiene otra manera totalmente distinta de mirar la vida, que yo la tenía muy clara aquí, pero una cosa es tenerla clara aquí, otra cosa es ya verla. Y yo digo, ahí me cuadró, y de ahí para adelante me ha pasado todo lo peor, todo lo que le puede pasar a un sacerdote me puede pasar a mí. Mire, de los 3 grandes castigos que le han dado a un sacerdote, a mí me han dado 2. Los 3 castigos son la excomunión, la suspensión ad divinis por tiempo indefinido y la expulsión del cargo por inepto. A mí me dieron los 2. ¿Ves? Y yo en el primero yo apelé. Cuando me sacaron de la parroquia, me suspendieron, yo apelé. Entonces la apelación paraliza todo y sigue hasta que llegue la sentencia definitiva. Entonces yo seguí eso. Y luego me hicieron un juicio para sacarme de la parroquia por inepto. Ese no lo apelé yo. Entonces me fui a vivir a una casita de otro barrio Invasión. Ahí. Yo una cosa que también he tenido es que yo nunca he vivido el ministerio. Desde que llegué al barrio, primero le pedí permiso al obispo si me dejaba trabajar fuera y ni riesgo. Entonces yo busqué en el barrio cómo podía trabajar. Entonces un señor tenía una carpintería de esas de barrio sencillas. Entonces le dije yo que me diera un puesto, que me diera trabajo. Que me dijo que él no tenía para tener una ayuda, pero que entonces que si quería me enseñaba a manejar un torno. Entonces que yo le hiciera los trabajos de torno y él me los pagaba, y eso fue la solución ideal, porque yo toda la vida entonces hice, primero trabajé con él, entonces yo hacía los trabajos de torno, me los pagaba, y yo seguía con el trabajo, que después hablaríamos tal vez cómo he concebido yo todo mi trabajo con el pobre. El cura obrero se llama eso, ¿no? Sí, prácticamente en teoría sí, pero yo estaba en la parroquia normal, solo que él me llamaba para hacerle los trabajos de torno, o que yo no estaba todo el día en la carpintería. ¿Y cómo llega a encontrarse con la teología de la liberación? Mire, desde el principio, yo me fui a vivir allá al barrio en el 67, antes de la conferencia de Medellín. Y yo empecé a vivir, diríamos, la preocupación mía fue ser como el pobre, vivir como el pobre, identificarme con él. Y eso fue lo que me creó la crisis mía, porque yo vi que era imposible. Que entre el pobre y nosotros hay un abismo, que la situación del pobre es impuesta y la de nosotros es voluntaria. Entonces yo vi que yo tenía que centrar todo en Jesús, pobre. Bueno, en la conferencia de Medellín, en el 68, viene todo lo de la opción por el pobre. ¿Ve? Entonces yo encontré ahí como mi respaldo teórico. Después, cuando en el 72 propiamente empieza Gustavo Gutiérrez, toda la teología de la oración, ahí mismo me encontré yo con esa corriente, con una diferencia radical que nunca yo la saqué, pero yo siempre estuve con la teología de la liberación, siempre, pero en el fondo había un abismo, en cierto modo, una no identificación con la teología de la liberación, ¿ve? Y es el concepto de pobre, que es propiamente lo que yo he trabajado. ¿Ve? A mí me parece que la teología de la liberación, toda, está centrada en el pobre, pero en el pobre hay 2 maneras
Mejor dicho, solo había habido una manera de mirar al pobre, que es el concepto sociológico. ¿Pobre es quién? El que carece. ¿Sí? Ese es el concepto de pobre, me parece a mí, que trabajó siempre la teología de la liberación. ¿Sí? Yo pienso que ese concepto de pobre no me sirve hoy, que es verdadero, pero hoy no me sirve, porque las carencias no dan ni identidad ni dignidad. Y si yo busco que el pobre, que es lo que busca la teología de la liberación al pobre sujeto, con ese concepto de pobre no, el pobre no puede ser sujeto. Entonces yo empecé a buscar, y entonces yo elaboré todo lo de la antropología del pobre, y yo lo sigo elaborando, y yo saqué primero un librito, ahora hay otra edición, que la antropología del pobre elabora la manera de ser persona que surge del pobre. Mire, la intuición mía es así como yo hago, inclusive desde el principio lo vi bien claro, paralelo entre la teología feminista y la teología del pobre. Me parece un paralelo. La mujer se definió durante siglos por la carencia. La mujer es el segundo sexo. Después pasa a la antropología de la igualdad. Ser mujer, la mujer es igual al hombre, pero sigue el hombre de patrón. Y luego la antropología es la diferencia. Ser mujer es otra manera de ser persona. Exacto, esa es la intuición mía del pobre. Que el pobre es, desde el punto de vista sociológico, se define por las carencias. Pero las carencias no dan ni dignidad ni identidad. Pero que el pobre tiene, por las carencias, tiene otra manera de ser persona, que esa es la auténtica manera de ser persona, la del pobre. Y esa es la que utiliza Jesús. Eso me parece a mí que nunca lo elaboró la teología de la liberación. Eso, para hablar así con un exceso de descaro, eso no lo tengo y no yo. Fíjate todo. Pero ¿quién soy yo? Nadie. Entonces yo presenté eso, pues el libro se lo pasé a todos los grandes teólogos latinoamericanos. El único que le prestó atención fue Libanio, que me escribió una reseña súper buena, muy elogiosa, pero nadie le ha prestado atención a eso, y es normal, porque yo no soy nadie. ¿Ve? Yo nunca he ocupado un cargo. A mí, desde que me bajaron, en Colombia hay un refrán que me lo repetía mucho mi hermano. Yo tengo otro hermano sacerdote, ¿ve? Y él me decía mucho, me dice: hermano, bájese de la nube. A usted le pasó lo del refrán nuestro, subió como palma y bajó como coco. El coco, una vez que lo bajen, ese es lo que me ha pasado a mí, ¿ves? Elaborar, yo, fíjate, busca en Google teología, antropología del pobre, no hay nada, ahí no lo vi. ¿Quién soy yo? Si yo nunca he estado arriba, nunca. A mí desde que me bajaron de por vida. Y yo de pronto me suben, inmediatamente me bajan. Y yo he sido súper feliz. Yo digo, yo soy la única persona a quien le han obligado a hacer lo que él quiere. Y eso es un poquito como mi vida así. ¿Y tú dirías que la teología de la liberación sigue vigente hoy día? Súper vigente. Porque es que la teología de la liberación lo que recupera es la manera original de hacer la teología. Eso lo dijo una vez Enrique Dussel. Estuvo dando una conferencia en Medellín en esa época y lo invitaron al seminario más tradicional de Antioquia y le dijeron: abre el ojo, porque es lo más tradicional. Y dijo: fabuloso. Y llegó allá y dijo: a mí me han dicho que este es el seminario más tradicional. Me encanta, porque es que la teología de la liberación es lo más tradicional que hay. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cómo elaboró la teología? Leyó la vida del pueblo, la vida que está surgiendo desde la resurrección de Jesús, desde el crucificado resucitado. Pues esa es la teología de la liberación.
Gustavo dije mucho en la teología de la liberación, no es una nueva teología, sino una nueva manera de hacer teología. Y esa nueva es recuperar la del comienzo. La teología de la liberación parte de la realidad, la lee a la luz de Jesús y elabora una práctica. Exactico lo de Gustavo, porque es súper vigente y siempre va a estar, y cada vez más. A mi modo de ver, la crítica que yo le hice, para mí, porque nunca la hice pública, te digo, por dos razones. Primero, porque a mí siempre me colocaron en la línea de la teología de la liberación, pero siempre ahí yo marcaba como otra cosa. Entonces yo dije, si yo digo que estoy contra la teología de la liberación, me van a utilizar a mí contra ellos. Y segundo, porque yo no tenía ninguna autoridad social para decir nada. ¿Por qué me voy a poner? Yo digo, eso va a resultar, y eso es lo que me parece a mí que son.